En el video pasado empezamos a hablar de los pólipos, específicamente hablamos de los pólipos de los antozoos. Hoy vamos a hablar de los pólipos de los medusozoa. Vamos a empezar hablando de la clase Hydrozoa. La clase Hydrozoa tiene una gran cantidad de formas de pólipos. Yo he elegido para ustedes algunos ejemplos que me parecen a mí los más relevantes. Lo primero que tenemos que decir es que los pólipos de los Hydrozoa carecen de compartimentos. También todos los pólipos de los hidrozoa tienen nidocitos solamente limitados o restringidos a la epidermis, es decir, los nidocitos son de origen ectodérmico. En vez de un disco oral, poseen un hipostoma, que simplemente es una región con una pequeña elevación en la cual en el centro se encuentra la boca. Voy a hablar de varios ejemplos, pero pueden existir muchos otros tipos de pólipos. Entonces voy a empezar con las hidras. Las hidras son un organismo completamente atípico, son organismos exclusivos de agua dulce. Los pólipos son muy simples y ya hemos descrito un poco cómo es la configuración de la pared de su cuerpo, porque fue el modelo que utilizamos para describir la pared del cuerpo del resto de los nidarios. En este caso es el único caso en el que el pólipo no tiene, solamente existe como forma de pólipo, es decir, en las hidras no hay fase de medusa dentro de los medusozoa, pero es considerado un medusozoa porque se cree que comparten un ancestro que tenía medusa, ¿no? Que este animal proviene de un ancestro con medusa, pero adicionalmente tiene otras características que hacen que sea un hidrozoo. Y es que primero los nidocitos están limitados solamente al exterior, a la epidermis, entonces los nidocitos son de origen ectodérmico. Y lo otro es que las gónadas, al igual que el resto de hidrozoos, son de origen ectodérmico. Es decir, el pólipo es capaz de producir sus gónadas en el exterior, en la epidermis. Produce tanto testículos como ovarios. Recuerden, este es el único caso en el que el pólipo es capaz de llevar ambos tipos de reproducción, sexual y asexual. Tenemos, por otro lado, los hidroides. Yo los he generalizado como hidroides, no es un grupo que exista realmente en la taxonomía de los nidarios, sino que en los hidroides he reunido todas las formas que son coloniales, en las que hay polimorfismo. Entonces, cuando uno los ve a simple vista, parecen como estas ramitas que tenemos acá, que parecen más plantas que cualquier otra cosa, pero cuando los llevamos al estereoscopio nos damos cuenta que están conformados por pólipos. Esos puntos blancos que vemos ahí realmente son pólipos. Son pólipos que solamente tienen reproducción asexual, y lo que significa que tengan polimorfismo es que hay pólipos dentro de la misma colonia que tienen diferentes formas. Pero así como tienen diferentes formas, también pueden tener diferentes funciones. Encontramos que hay hidroides que son tecados, en el cual toda la colonia está recubierta por una cutícula, mientras que hay otros, así como este, mientras que hay otros que son atecados, es decir, no existe dicha cutícula. Todos los miembros de la colonia están unidos por sus cavidades gastrovasculares. Estas son más o menos las formas de esos pólipos, pero les voy a mostrar un ejemplo en donde vamos a entender un poco el polimorfismo. Aquí tenemos una colonia que está conformada por numerosos individuos de la colonia. Cada uno de esos individuos es un pólipo, pero en esta ocasión los vamos a llamar zooides. Y dependiendo de la función que tengan y de la forma que tengan, pues van a recibir un nombre específico. Por ejemplo, aquí tenemos este organismo y este organismo que se encargan de la alimentación. Como se encargan exclusivamente de la alimentación y lo que hacen es atrapar el alimento y pasar todos esos nutrientes al resto de la colonia. ¿Por qué? Porque están unidos por sus cavidades gastrovasculares. Estos organismos se van a llamar gastrozoides. Gastrozoides. Aquí tenemos otros organismos. Estos organismos de acá
están destinados exclusivamente a la producción de medusas. Ya vamos a entender esto cuando veamos los ciclos de vida de los nidarios. Por ahora quiero que se graben esto, que están dedicados a la producción de medusas. Normalmente esa producción de medusas se hace por gemación. Todo esto que está aquí en el interior se va a convertir en medusas. Y a estos organismos se les denomina gonozoides. Y hay otros organismos como este que tenemos por acá que están dedicados exclusivamente a la defensa de la colonia, están muy cargados de nidocitos y se denominan dactilozoides, gonozoides, gastrozoides y dactilozoides. Hay unos organismos muy especiales a los cuales quiero hacer referencia, se llaman sifonóforos. Los sifonóforos también son coloniales y muchos autores aseguran que aquí en estos animales se presentan las dos fases, la fase de medusa y la fase de pólipo al mismo tiempo dentro de la colonia. A este grupo pertenecen, por ejemplo, este organismo que es la fragata portuguesa, Physalia physalis, y que comúnmente llega aquí a nuestras playas. Todo el mundo le tiene mucho miedo, algunos les dicen barquitos, por ejemplo, y les tienen mucho miedo porque pican bastante fuerte y pues sí hay que tenerles algo de respeto. Aquí tenemos toda la colonia. Todos estos son organismos diferentes con diferentes funciones. Hay un organismo que quiero destacar acá que es este. Se denomina neumatóforo. Es un organismo que parece como una bolsa de aire y que está encargado de mantener a flote toda la colonia. Es decir, este organismo está flotando, está en contacto con el aire, está flotando en el agua como si fuera una bomba, ¿sí? Y tiene esta estructura aquí que se denomina vela y que le ayuda a que el viento la desplace. Pero a él va adherido el resto de la colonia, que son todos estos organismos en donde encontramos dactilozoides, en donde encontramos gastrozoides y gonozoides. Hay otros organismos que también son sifonóforos, pero no necesariamente están flotando, sino que están en la columna de agua. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Estos organismos que están en la interfase entre el agua y el aire, que una parte está flotando y la otra parte está sumergida en el agua, se llaman neuston. Este es un sifonóforo netamente planctónico, está en la columna de agua. También encontramos un pequeño individuo aquí también lleno de aire, que también es un neumatóforo y lo que hace es controlar la flotabilidad de la colonia. Toda esta región acá, que se llama el nectosoma, está constituido por estos organismos que se parecen mucho a medusas y tienen movimiento como si fueran medusas. ¿Para qué? Para hacer que la colonia se desplace de manera horizontal. Obviamente sus movimientos, su fuerza de natación no es lo suficiente como para que deje de ser un organismo planctónico. Continúa siendo un organismo planctónico y por detrás de él está el sifosoma, que son todos estos organismos que están colgando de toda esta región, ¿sí? En donde encontramos también gastrozoides, dactilozoides y gonozoides. En la clase Escifozoa y Cubozoa encontramos unos pólipos muy simples. También tienen una región hipostomal. Se me había olvidado mencionarles que en general en todos los hidrozoa la cavidad gastrovascular no se extiende por los tentáculos. Entonces los tentáculos son sólidos, a diferencia de los anthozoa. Eso era un paréntesis. Pero en los escifozoa y cubozoa también existe una región hipostomal, ¿sí? El pólipo es supremamente simple, pero tiene 4 mesenterios que dividen la cavidad gastrovascular en 4. Son pólipos muy pequeñitos que solamente se reproducen asexualmente y que en determinadas ocasiones sufren unas transformaciones radicales en el ciclo de vida para empezar a producir medusas, pero eso lo vamos a estudiar más adelante en los ciclos de vida. Este tipo de pólipos se denominan escifistomas. Espero que
les haya gustado lo de los pólipos. En la siguiente sesión lo que vamos a estudiar un poco es el, el tema de medusas, ¿no? Que es la otra forma en la que pueden existir los nidarios.